Ok. Bueno, entonces, lo que habíamos visto es la proyección estereográfica, en donde con lo que iniciamos fue mostrar que dado un punto en el plano, entonces el plano complejo yo estaría pensando que está aquí abajo y está metido dentro de R3, que está la esfera que le vamos a llamar la proyección estereográfica. Entonces, hacia arriba está la otra dimensión Z, ¿no? Entonces aquí hay un X1, un X2 y un X3, ¿no? Por acá arriba. Entonces, dado un punto en el plano, lo que yo hago cuando desarrollamos todo esto fue encontrar, aquí lo puse como abreviación, dado un Z, aquí encontramos los puntos que están en tres dimensiones, que cumplen estar dentro de la esfera y que además cumplen, que son la imagen del plano, del vector Z que se encuentra en el plano. Entonces, si te doy un Z, puedes encontrar las tres coordenadas que están dentro de la esfera, pero en dimensión 3. Entonces, aquí está la primera relación de la proyección estereográfica. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y realmente abarco todos los puntos de la esfera? Entonces ahora lo hago al revés. Lo que hago es doy fijo un punto que está dentro de la esfera y es un punto cualquiera. Entonces ahora lo que quiero identificar es cuánto debe valer el Z en el plano complejo, dado que di un punto en la esfera completamente arbitrario. Y esto es lo que me va a ayudar para ver la inyectividad, la biyectividad y la relación que hay en la proyección estereográfica, ¿no? Entonces, aquí alfa y beta son incógnitas y lo que necesito conocer es cuál es el valor del plano, pero ahora con las coordenadas x0 y y0 dadas, ¿no? Y entonces, pues aquí les estoy diciendo, si tú me das un x0, y0, z0 en la esfera, el alfa va a ser x0, 1 sobre z0 y el beta va a ser y0, 1 menos z0. Entonces, aquí ya está el número complejo, aquí ya está en esa forma. Entonces, fíjense que esta representación es muchísimo más sencilla, ¿no? Si yo empiezo con un punto en la esfera y veo cuál es el z asociado dentro del plano, entonces, pues no tiene cuadrados, no tiene nada, ¿no? Pero para ver finalmente que realmente son lo mismo, pues entonces ahora escribo otra vez con estas ecuaciones que tengo en el plano los valores de x0, y0 y z0. Y de esa manera me doy cuenta que sí, que efectivamente es lo mismo, ¿no? Aquí nada más di el de x0, pero faltaría el de y0 y el de z0. Y lo que va a pasar es que vamos a llegar exactamente a las mismas relaciones y es lo mismo. Entonces, lo que tengo aquí es la función inversa, pero tengo que excluir el punto como polo norte, ¿no? Y ahí nos quedamos la clase pasada. Y lo que decía entonces es que, la motivación de todo esto? Es que cuando tenemos a los números reales, aquí está el cero, aquí están los números reales. Cuando nosotros querramos hacer límites, vamos a hablar de que del lado derecho vamos a tener el infinito positivo y el lado izquierdo vamos a tener el infinito negativo. Pero en ese sentido voy a pensar el infinito como un infinito potencial. Un infinito que nunca voy a alcanzar, es un infinito en el sentido de que es un proceso, ¿no? Piensa en un número grande y siempre va a haber uno más grande. Piensa en un número negativo y no importa, siempre va a haber un número más negativo. Entonces tengo dos conceptos de infinito. El infinito por la derecha, bueno, el infinito positivo y el infinito negativo, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Y lo que comentaba es que si yo quisiera ver los infinitos como un punto, pues no se puede porque en realidad no son un punto. Pero si pudiera pensar que aquí está el más infinito y aquí está el menos infinito, entonces son dos cosas diferentes. Pero no los puedo pensar como un punto porque todavía son procesos, ¿no? Es el infinito potencial. ¿Qué es lo que estamos ganando con la proyección estereográfica? Que ahora tengo mi plano complejo y ahora al hacer la identificación con la esfera,
lo que decíamos es que ahora si yo me muevo en cualquier dirección del plano complejo a nivel del plano, entonces conforme yo me aleje más, Lenny nos ayudó a ver en la proyección estereográfica que el punto asociado sobre la esfera cada vez se parecía al polo norte. Entonces, ¿qué es lo que estoy ganando? Lo que estoy ganando es que cuando estoy pensando en el número complejo, ya no voy a pensar en el más infinito real. Aquí está la parte real, aquí está la parte imaginaria. Ya no voy a pensar en el infinito negativo. Lo que voy a pensar es que cuando esto se va arbitrariamente lejano o remoto, ¿no? Del origen, entonces para todos lados se encuentra el infinito y es un solo valor. Esto de infinito positivo y de infinito negativo ya quedó atrás. No puedo hacer esa identificación. Entonces nada más hay un infinito. Ya no hay infinito positivo, infinito negativo. ¿Ok? Bueno, y entonces esto fue el apunte que me había faltado incluir. Entonces vamos a entender a los complejos extendidos como, eh, digamos que cuando escribo así los números reales, aquí está el origen, aquí serían los números reales. Si yo pudiera haber hecho esto, agregarle su infinito y agregarle su menos infinito, esos serían los reales extendidos. Nada más que aquí no puedo porque es un infinito potencial. Y de lo que estoy hablando ahora es que este infinito podría pensarlo como un punto, el punto que va, estoy aquí arriba, el punto que va al polo norte, ¿no? Entonces, la manera de asociarle esto es como si yo estuviera trabajando en el polo norte. Entonces, el infinito ya le puedo dar un sentido de facto, es un sentido de infinito, ya no es potencial, sino es infinito actual, que le llaman. Pero más bien me da la idea a mí de que ya existe como punto, ¿no? Y diferentes maneras de escribirlo, o como lo pueden encontrar en la bibliografía, es que le ponen una cerradura a C, o sea, lo estoy cerrando, lo estoy compactificando. Y lo que comentan aquí es que esta no es muy afortunada porque también defines también a los complejos menos el cero, menos el origen, como C estrella. Entonces, esta notación puede ser ambigua dependiendo de con qué estés trabajando. Pero de todos modos son diferentes maneras en que los pueden ver. Y C estrella sería la proyección estereográfica, pues simplemente leyendo el contexto. Y entonces, ahora ya tendría sentido hacer una operación de este estilo. ¿Qué significaría esto? Significaría que cuando quiero calcular un límite de un valor que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más un valor fijo, pues entonces el valor se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y se va acercando al polo norte. Entonces z más infinito es infinito. Z por infinito, pues sería la misma idea. Cuando yo multiplico por un valor z en un sentido de tendencia, de convergencia, que se va alejando, ¿no? Hacia cualquier dirección, pero que cada vez está más alejado del cero, entonces no importa por dónde me vaya, siempre me voy acercando al infinito. Y entonces z por infinito, pues va a ser infinito sin ambigüedad porque se está acercando a un punto. No hay manera de que pueda darme infinito o menos infinito. Aquí ese concepto no tiene sentido. Ahora, si z es distinto de cero, multiplicación de valores que van al infinito, pues me va a dar infinito. Si z lo divido entre cero, no es que el cero tenga división, pero lo que sí puedo asegurar es que cuando, hay que entender esto en el sentido del límite, cuando esté dividiendo sobre algo que se va aproximando al cero, entonces el valor cada vez se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, se va alejando del origen y no importa en qué dirección sea el z, ¿no? Entonces por eso esto se va acercando al infinito como un punto, ya no como infinito potencial, sino como infinito actual. Igual le puedo dar sentido, ¿no? Si a un valor z fijo lo divido sobre algo que va creciendo, 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 entonces podría pensar que la división se va hacia cero, ¿no? Pero lo que sí es cierto, bueno,
todavía podría ser válido escribir arriba infinito sobre cero es infinito, cero sobre infinito es cero, ¿no? Pero esto ya no. Infinito menos infinito, ¿hay cuál de los dos gana? Porque aquí yo, bueno, esto siempre lo interpreto como convergencias y lo que podría decir, bueno, entonces, ¿cuál de los dos infinitos? O sea, yo veo una carrera, ¿no? Aquí veo un elemento que va hacia infinito, aquí veo otro elemento que va hacia infinito, pero ¿cuál de los dos va ganando, no? ¿Con qué ritmo de convergencia se van yendo a infinitos? Pudiera ser que se vayan a infinitos de tal manera que siempre se vayan cancelando y esta diferencia puede ser cero. O podría ser que este se vaya muy lento a infinito y este muy rápido. Entonces, podría ser que me dé más infinito. El menos infinito no tendría sentido para nosotros. Entonces, esto no lo podríamos definir. Como también cero por infinito, ¿cuál de los dos gana, no? O sea, necesitaríamos ver cuál es la velocidad de convergencia de cada uno de los elementos que están trabajando aquí. Igual, esta forma indefinida, cero sobre cero, infinito sobre infinito. Entonces, no porque tenga el infinito como complejos extendidos, significa que ya puedo pensar el infinito como si fuera un número más. El infinito no va a tener inverso aditivo, no va a tener inverso multiplicativo. Entonces no es un número, pero algunas operaciones sí van a tener sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la estructura de campo extendido no va a formar un campo, sino va a entenderse pues en ese sentido, ¿no? Y la idea es sencilla, ¿no? Me puedo acercar al infinito, pero en cualquier dirección, ¿no? Que vaya creciendo de manera arbitraria y cada vez esté más lejos, sean puntos remotos del origen. Y de momento es lo que concluimos, ¿no? Entonces, la proyección estereográfica va a tener mucha relevancia a la hora de clasificar estructuras. También podemos analizarla desde otro punto de vista, que es que va a ser realmente nuestra primera variedad, variedad con la que vamos a poder trabajar, que en este caso es una variedad compleja. Entonces, podríamos darle una estructura para pensarla como una superficie de Riemann. Entonces, por eso es importante tener ese ejemplo por ahí. Y en la tarea vamos a discutir algunas peculiaridades que pudiera haber, ¿no? Ok. Entonces, con esto cierro esta primer parte de los complejos extendidos. Y lo que sigue es que ahora lo que hemos hecho es darle estructura a los números complejos. No, al revés. Es trabajar a los números complejos como objeto, ¿no? De hecho, lo que diría es, podría verlo aquí, es ver el número complejo, pero definido bajo una estructura real. Entonces, la estructura real es la que soporta el contenido del número complejo. Entendiendo bien las propiedades de los complejos, no sería necesario bajar a la estructura real para entender al número complejo. Entonces, hay que entender al número complejo con sus propiedades, ¿no? Como tal. Una vez que hagamos eso, pues vamos a poder decir que ya conocemos un poco mejor cómo trabajar aquí. Entonces, lo que sigue es, ahorita tengo a los puntos que forman el plano complejo, pero ahora la pregunta que podría hacer es qué forma tienen. Y entonces, en ese sentido, les había comentado la topología. ¿Qué es lo que estudia la topología? ¿Me pueden decir? ¿Sí se acuerdan del curso de topología? Estudia las formas. Fíjate que esa es una manera de decirlo y me acordé mucho de cómo lo comentabas incluso aquí. Aquí inicio diciendo eso. No, acá. Aquí. Iniciemos una discusión intuitiva sobre la topología en R. No, lo puse aquí en la introducción. Aunque podemos ver muchos videos de divulgación que muestran que la topología estudia cómo una taza con un asa puede transformarse en una dona. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? Di- Dice el chiste que el topólogo es aquel que, como matemático, no puede diferenciar entre una taza y una dona porque las ve iguales, ¿no? No es un chiste, ¿no? Pero bueno. Entonces,
En ese sentido, nosotros podemos pensar que la topología estudia la forma y no está mal. Sin embargo, la topología para estudiar la forma es, les voy a dar el ejemplo en términos que ya conozcan. Cuando estudiamos álgebra lineal, ¿qué estudiamos en álgebra lineal? ¿Me pueden decir? Álgebra lineal, los vectores, Rn. ¿Me pueden decir cuál es el objeto de estudio en álgebra lineal? ¿Cuál es su opinión? Los profes que dan en superior, sí dan álgebra lineal, ¿no? ¿O qué materias dan? No. Bueno, pero eso realmente no, o sea, por lo menos en mi caso yo no doy álgebra lineal, pero bueno, yo lo que he entendido es que el álgebra lineal, nosotros vemos las propiedades básicamente de las matrices, los vectores, las combinaciones lineales que llevan a definir los vectores cuando son linealmente independientes, dependientes, las bases, todo eso. O sea, yo pienso Ajá. que también tiene que ver con las aplicaciones lineales, más que Ah, ok, todo, muy bien, muy las bien. Ajá, aplicaciones sí, sí, lineales. sí. Sí. Eso es lo que yo quería rescatar. ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, Profe, ajá, sí, dime. sí, el objeto de estudio de la álgebra lineal diría que son los vectores, ¿no? Los Mm. espacios lineales, las transformaciones lineales, Ah, ok, ok, y ok. esto como que permiten analizar y resolver problemas en distintas áreas, ¿no? O sea, la álgebra Claro, lineal de claro. áreas. Pero más que todo algo así. Sí. Mientras que cuando hablamos de campos y propiedades algebraicas, lo que queremos ver es cómo operar sobre los objetos, cómo suman, restan, multiplican, dividen con operaciones que pueden ser especiales, ¿no? Entonces, las propiedades algebraicas tienen que ver con crear algoritmos, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los pasos válidos? En mi opinión, ¿qué estudia álgebra lineal? Pues para mí el objeto de estudio son los espacios vectoriales. Entonces, por ahí me decía un profesor, para nosotros como matemáticos, ¿qué es un vector? No deberíamos decir, bueno, pues es una flechita. No, para nosotros un vector es un elemento de un espacio vectorial, punto, ¿no? Entonces tienen razón, en álgebra lineal estudiamos vectores y las propiedades que hay en los vectores. ¿Qué características tiene un espacio vectorial? ¿Cómo debemos de entender un espacio vectorial? Pero hago la analogía porque primero debemos de entender cómo se construye el espacio vectorial, qué cosa nos dice. En el espacio vectorial resulta que en álgebra lineal lo que quiero copiar son los axiomas en donde ya no son axiomas de campo algebraicos, ahora son axiomas de geometría. O sea, lo que yo quiero copiar es la geometría que hay en Rn, la geometría vectorial que hay en Rn con sus bases, con sus vectores linealmente dependientes e independientes, y eso los quiero, o sea, los abstraigo, y ya que son abstractos y veo cuáles son los axiomas que cumplen ese tipo de geometría, ahora quiero aplicarlos a otros conjuntos en donde yo pueda decir, si ese conjunto se comporta como espacio vectorial, entonces inmediatamente le puedo asociar la geometría que nosotros conocemos en el plano con los vectores. O sea, si un vector tiene magnitud y ángulo, cualquier otro conjunto que yo diga que es espacio vectorial, si yo lo doto de un producto interno, entonces también podría hablar de su módulo y su ángulo. Entonces, un primer ejemplo que bien podría sorprender y que pues, lo comento en las primeras clases, ¿no? Si va a ser álgebra lineal, vas a ver que el espacio de polinomios de grado n o menor va a ser un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a poder sacar norma a un vector
en este caso un polinomio, o sea, a un polinomio le voy a poder sacar su norma y aparte voy a poder calcular el ángulo entre polinomios. O sea, estoy transfiriendo toda la parte geométrica, así las tomo así, pum, y se la pongo al espacio de polinomios de grado n o menor. Cuando hago eso, ya que tengo yo el objeto espacio vectorial identificado de esa manera, por ahí lo dijeron ustedes muy bien, están las aplicaciones, ¿no? Las transformaciones lineales. Cuando yo tengo un espacio vectorial y tengo una transformación, una función o una aplicación de un espacio vectorial a otro, la aplicación la podría pensar como el espacio vectorial se transforma en otro espacio vectorial. Entonces, las aplicaciones que me interesan son las aplicaciones lineales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer espacio le aplico una transformación lineal y obtengo un segundo espacio. Entonces, también las aplicaciones lineales son importantes. O sea, es decir, no nada más el espacio vectorial es importante, sino también las relaciones que hay entre los espacios vectoriales, las relaciones que hay en el sentido de transformación. Y con eso me puede ayudar a entender qué forma, qué diferentes formas pueden tener los espacios vectoriales. ¿Cómo puedo esperar qué tan diferentes sean? Y ahí, pues, lo que no sorprende es que pues, sean copias de Rn, ¿no? Entonces, a la mera hora, un punto en el espacio, puedo pensar que un polinomio es un punto en un espacio. Y si es un punto en un espacio, pues va a tener su magnitud, va a tener su ángulo. Entonces, ¿cómo lo asocias? Eso es lo que se ve. ¿Qué formas va a tener? Entonces, dime con qué Rn se va a identificar, cuál es la base para los polinomios. Y entonces yo voy a poder escribir un polinomio en términos de otros. Y así pueden ver Fourier, por ejemplo, ¿no? O sea, como una función la puedo escribir en términos de una base. Ah, bueno, pues entonces Fourier lo pueden ver como una descomposición de una función en términos de una base en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que ya que tengo el objeto espacio vectorial, me interesan las transformaciones entre ellos. Bueno, cuando nosotros escuchamos que en topología me interesa la forma de los espacios, es porque lo que estás teniendo es un espacio topológico y ya que entiendes bien cómo se comporta el espacio topológico, ahora sí estudiamos las transformaciones entre los espacios topológicos. Y entonces bien podríamos decir que el espacio que se forma con una taza, con una asa, se puede transformar en una dona topológicamente, en un sentido topológico. Y entonces, no nada más estudia cómo, cómo puedo deformar un espacio. Esas deformaciones que yo, así como en el álgebra lineal yo tenía aplicaciones lineales, ahora en topología yo voy a tener transformaciones continuas. Entonces, si yo puedo transformar un objeto que le voy a llamar espacio topológico de manera continua en otro espacio topológico, entonces puedo identificar que uno es la transformación del otro. Entonces empiezo con una taza, lo empiezo a deformar y termino como una dona. La transformación que yo estoy solicitando en esta descripción ya no es la transformación lineal de álgebra lineal, es la transformación continua, ¿no? Porque es la que preserva las características del espacio. Entonces, lo que yo quería hacer era la analogía, la manera en que nosotros trabajamos espacios vectoriales y sus transformaciones, aquí sería lo mismo, la manera en que trabajamos un espacio topológico y sus transformaciones. Transformaciones continuas, ¿no? Ok, entonces, pero en el fondo, la topología, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el concepto con el que la topología quiere trabajar esas transformaciones? Les decía yo, la analogía es que en espacios vectoriales lo que yo quiero copiar es la geometría de Rn. Y entonces cuando estoy en un espacio topológico, ¿qué es lo que quiero yo describir? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la herramienta de trabajo?
Digo, lo pregunto así pues para motivarlo, ¿no? Porque yo sé que algunos ya han leído, ya saben, y pues tampoco quiero aburrirlos, ¿no? Entonces, pues díganme, ¿alguna idea? Bueno, la idea, aquí lo pongo, es preguntarse cuando tengo objetos en mi espacio que pueda decir que sean contiguos, que yo pueda decir que están pegaditos. ¿Por qué necesito eso? Porque también voy a abusar un poco de ustedes. Recuérdenme, ¿cómo explicarían de manera sencilla a ustedes qué es lo que hace una función continua? ¿Cuál es el efecto de una función continua? ¿Cómo reconocen una función continua? ¿Qué les dicen a sus alumnos que es una función continua? Bueno, básicamente, si nos vamos por límite, profesor, tiene que existir la imagen dada por la función en ese punto, el límite de x cuando tiende a ese punto, tiene que existir y si son iguales, entonces es continuo, Ok, tiene que cumplir. Va a ser hablando por límite, ¿no? Porque hay otras maneras de verlo, pero esa es ajá, una claro, manera como la que se define. sí. O sea, lo que tú dices es trabajar con esta, ¿no? El límite de f de x, cuando x se aproxima a un punto, es igual al f de x cero, ¿no? Así. Sería la Exacto, continuidad, ¿no? Pero exacto. fíjate, aquí está la clave. ¿Qué es lo que dije acá? Cuando x, ¿qué cosa? Bueno, yo lo explicaría así. Cuando quiero calcular el límite de una función es cuando la x se acerca a un punto x0, la f de x a donde se acerca. Entonces, si la f de x se aproxima al valor de f de x0, entonces la función es continua. Si la f de x no se aproxima a nada, pues no es continua. Si la f de x por la izquierda se aproxima a un valor, por la derecha se aproxima a otro, pues no se aproxima a un valor y entonces tampoco es continua. Y si la f de x, cuando la x se acerca al x0, la f de x sí se aproxima, pero a un valor L que sea distinto del valor de f de x0, pues también deja de ser continua. Pero ¿cuál es el truco? El truco está diciendo cuando la x se aproxima al x0, el f de x a donde se acerca. Entonces, el chiste de topología es darle un sentido a esto. ¿Qué significa que un conjunto de valores o que un valor esté cercano a otro? Eso es lo que nosotros necesitamos para calcular límites. Necesitamos tener una idea de aproximación. La idea de aproximación, este, nuevamente, con el juego de las matemáticas lo podemos abstraer, ¿no? Entonces, primero podemos decir, aproximar cómo vamos a interpretarlo de una manera relativamente sencilla y luego en una capa extra y luego en una capa extra de abstracción. Y cuando llegamos a la topología es porque ya hemos abstraído como dos o tres veces, ¿no? Entonces, de repente como que pensaría que no estamos conectando con lo básico. Y parte de mi interés en el curso es que vean que todo lo que vamos a estar hablando necesitamos conectarlo con los elementos más básicos para que nos den sentido, ¿no? Porque si no, yo no quiero caer en el formalismo sin sentido, sino quiero que este formalismo esté bien nutrido de la experiencia que ustedes tienen cuando trabajamos con las matemáticas, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo un poco, y también como antecedente, ¿no? En los números reales, ¿qué significaría el sentido de proximidad? Pues aquí les puse un ejemplo, ¿no? Si tengo el 3, ¿cuáles son los números próximos a 3? Entonces, lo que hago yo es poner aquí un intervalo abierto y entonces aquí exactamente lo centré en el 3 y entonces a una distancia de 1 y a una distancia de 1 también para el otro lado, puse mi intervalo. Entonces, en una sola dimensión, la proximidad a este punto 3
puedo decirlo que son valores continuos, contiguos, ¿no? Son valores que están a los lados del 3, ¿no? Que pueden estar por un lado y por el otro. Y con eso, ¿qué es lo que estoy formando? Estoy formando un intervalo, en este caso, intervalo abierto. Entonces, esto para mí es la idea de aproximación, ¿no? Esos son los valores que están próximos a 3. Pero si lo piensan bien, este 3 también puede estar aproximado por este otro intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay valores que están próximos a 3, pero realmente no necesitan estar con el 3 exactamente en medio, ¿no? O sea, son valores que están cercanos a 3, pero de este lado están más cercanos y de este lado se van alejando. Y entonces viene el problema. El 5 está a una distancia de 2 unidades del 3. Pregunta, ¿el 5 está cercano al 3 o no? ¿Qué me pueden decir? Yo digo ¿Cuál que es ese su es como opinión? algo relativo, ¿no? Y hay que como escoger una referencia para entonces poder contestar si está cercano al 3 o no. Digo yo, ¿no? Entonces, exactamente, porque el chiste de próximo o cercano, el problema es que es relativo. Entonces, ¿cómo podemos decir que un número está cercano a otro? Alguien pudiera decir el 4 está cercano al 3 porque es el siguiente natural que le sigue al 3. Sí, pero ¿cuántos números hay entre 2.8 y 3.1? ¿Cuántos números hay entre 2.8 y 3.1? Pues infinidad de valores. Entonces quiere decir que entre el 3 y el 4 hay infinitos valores que están más cerca del 3 que el 4. O sea, este pedacito aquí, hay infinitos valores más cercanos al 3 que el 4. Entonces, ¿el 4 está cerca o está lejos? Entonces, como bien dice Abdul, bueno, pues depende del concepto de qué tan lejos o qué tan cerca está. Y esto, hablarlo de manera general, está muy raro, ¿no? Porque yo esto lo puedo hacer de manera muy clara, ¿no? Yo no sé si esté cerca o lejos, pero yo te puedo decir que está a una distancia de 1. Yo no sé si el 5 esté cerca o lejos, pero yo te puedo decir que el 5 está a una distancia de 3. Entonces, una manera de hablar de proximidad es a través de la distancia. Y en este caso, la distancia la mido por todos los valores. Por ejemplo, para describir este intervalo, lo puedo hacer de manera clásica como el 2,4 abierto, así, donde el 3 está cerrado. Aquí lo estoy poniendo, pero también lo puedo escribir así, ¿no? Es qué tan alejado está el valor del 3 que en valor absoluto sea menor que 1. ¿Cuáles son los X que cumplen con esta característica? Y se van a dar cuenta, pues, que son todos los valores entre 2 y 4. Entonces, el valor absoluto me permite hablar de distancias. Y hablando de distancias, yo te digo, yo no sé si esté lejos o cerca, pero yo te puedo decir que la distancia del 5 al 3 son 2 unidades. Y la distancia del 4 al 3 es una unidad. Entonces, ¿quieres trabajar con eso? Sí o no, ¿no? Pues dependiendo de lo que tú quieras, ya tienes una manera de hacerlo. Entonces, en principio, una manera en la que nosotros resolvemos el problema de proximidad no es buscando puntos necesariamente alrededor del valor, sino más bien con la idea de distancia. Y en este caso, la distancia la puedo poner simplemente como un valor absoluto. Y esto es, estoy hablando de cuál es el problema que me interesa trabajar en R. Y ahora lo que hago es, bueno, ¿qué pasaría en R2? Entonces tengo el 3, pero ahora el 3 ya está, no nada más está inmerso en la recta real, ahora el 3 ya está en el plano. Entonces, ¿qué significaría que yo tenga puntos cercanos al 3? Pues ahora me puedo acercar el 3 en esta dirección, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, 45 grados, 120 grados. O sea, me puedo acercar por cualquier lado. Entonces, estar cercano al 3, ahora el concepto ya es que tengo que tomar en cuenta la dimensión.
Y para medir qué tan lejos o qué tan cerca estoy, pues entonces empleo la distancia euclidiana. ¿Cuál es la distancia euclidiana? Entre dos puntos del espacio. Entonces mido, pues por el teorema de Pitágoras, la distancia que hay entre ellos, que es la fórmula que siempre buscamos en geometría analítica, ¿no? La distancia entre dos puntos. La distancia euclidiana, ¿no? Y entonces esta sería una manera de decir lo mismo que acá, pero ahora en dos dimensiones. Es cuáles son las parejas de puntos cercanos al 3,0 a una distancia menor de 1. Entonces resulta que esto ya no es nada más los elementos de la recta, ya son todos los elementos del plano. Otra manera de decir esto, ¿cómo es? Pues si ahora tenemos la estructura compleja, entonces este Z1 es igual a X1Y1, este Z2 es igual a X2Y2, y no sé si les quede claro, pero la distancia de Z1, Z2 va a ser la misma distancia que yo voy a utilizar como parejas ordenadas. Y esto no es otra cosa más que exactamente la diferencia entre Z1 y Z2, pero en la norma, en el módulo del vector Z1, Z2. ¿Sí les queda claro eso o hacemos el calculito? Ustedes me Sí, dicen. pero puede hacer un ejemplo así pequeñito, así, no, como para entender un poquito más la idea. Lo voy a poner aquí arriba, ¿no? Es que, de hecho, lo que estoy diciendo es que, a ver, fíjate. Ah, bueno, esto tiene que ver con el problema número 1, ¿eh? Bueno, el problema número 6, el que tiene muchos incisos. ¿Me pueden decir cuál es la forma geométrica de z barra igual a 1? O sea, el módulo de z igual a 1. ¿Cuáles son los puntos del plano en donde el módulo de z es igual a 1? ¿Cuáles serían? Bueno, dicen, si z es igual a x más y, entonces módulo de z, ¿a quién sería igual? A raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? ¿Ok? Y si esto es igual a 1, ¿qué implica? Que x cuadrada Que más y cuadrada es igual a 1 al cuadrado, que esto es 1. ¿Me pueden decir esto qué cosa es en el plano? Una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Exacto, pero fíjense que con un poco de experiencia ustedes inmediatamente me pudieron haber dicho esto. A ver, ¿cuáles son los vectores en el plano que tienen magnitud 1? Entonces podrías decir, ah, bueno, un punto para acá en donde esta longitud sea 1, ¿no? Pero entonces también esta, entonces también esta, entonces también esta, entonces también esta, entonces también esta. Entonces, si lo ven desde el punto de vista geométrico, ¿qué es lo que voy a formar? Una La, la circun- circunferencia. la en el circunferencia. plano complejo. Entonces, módulo de z igual a 1 no es otra cosa más que la ecuación de la circunferencia. Y entonces, de manera más general, si z1 es mi x1 más y veces y1 y mi z2 es igual a x2 más y veces y2, ¿quién es el z1 menos z2? Pues va a ser x1 menos x2 más y veces y2. Ah, bueno, y1 porque lo puse al principio, menos y2. ¿Quién es el módulo de este vector? Pues va a ser x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, raíz cuadrada. Ok, ahora fíjense qué bonito es lo bonito. ¿Qué pasa si este punto es fijo? ¿Y qué pasa si este punto es arbitrario? Entonces, esto es un X arbitrario en todo el plano y ese es un punto fijo. Este es su Y arbitrario en todo plano y ese es un punto fijo. Y si esto lo igualo a un radio R, lo que tengo es que x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado es igual a R, bueno, a R cuadrada, ¿no? Pero como radio, ¿no? A R cuadrado.
Entonces, si x2 es el centro y y2 es la coordenada imaginaria del centro, normalmente en geometría analítica no sé, pero le llamamos HK, ¿no? Si el centro es x2 igual a h y el y2 es igual a k, pues lo que tengo aquí es que x, cualquier punto del plano, menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Y entonces bueno, esto aquí sería equivalente al z menos el z0 fijo, elevado al cuadrado es igual a r. No, sería así. Así es, sería igual a r, donde el z0 es el h, k. O si quieren, h más k veces i. No sé, bueno, aquí en México así lo tenemos normalmente, ¿no? La ecuación del círculo con centro en h, k sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Pasando este para el otro lado, pues no es más que decir esto mismo, ¿no? Que es lo que tengo aquí arriba. Entonces hay que convencerse que lo que estoy formando es con z0 fijo, todos los puntos del plano que estén a una distancia r de un punto fijo z0, esa es la ecuación del círculo. Pero aquí te la puedo decir por su definición. Otra vez, esta es la distancia de todos los puntos z a una distancia r de un punto fijo z0. Esa es la definición de circunferencia. Por eso es que lo puedes hacer así o lo puedes leer aquí de la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entonces esta estructura sencilla que yo tengo en un intervalo para poder describir un entorno al 3, por ejemplo, cuando yo me voy a un plano, pues ya la distancia es esta, pero esta distancia no es otra cosa más que el valor absoluto, entre los complejos. Entonces, ¿cómo se va a decir esto en términos de valor absoluto? Pues sería z, bueno, aquí sería, creo que lo escribí abajo, z menos 3 menor que 1, ¿no? Y con esto voy a escribir todos los puntos que están, pero ahora dentro de la circunferencia, ya no dentro del intervalo. Entonces, con eso estoy trabajando lo que serían la proximidad de los puntos en el plano de valores que estén cercanos al 3. Pero si se fijan, no tiene por qué ser completamente redondito, ¿no? O sea, puede tener esta otra forma totalmente arbitraria. Y aquí también tengo puntos del plano que están cercanos alrededor del 3. Entonces, lo que le vamos a llamar es que alrededor del 3 voy a tener lo que se llama un entorno. Este entorno, yo lo conozco más por vecindad, no sé ustedes, ¿no? ¿Qué les pueda resultar más familiar? Pero dado un punto, ¿cuáles son los cuáles son los puntos próximos a este 3? Son los que se encuentran dentro de un entorno, son los que se encuentran dentro de una vecindad. Y esta vecindad en números complejos la puedo escribir en términos del valor absoluto cuando estoy trabajando en el plano. Nada más que estaría dando yo exactamente el círculo alrededor del punto donde yo estoy describiendo las cosas. Entonces, yo creo que le dejamos aquí. Voy a dejar de grabar.